buenas tardes a todos. ¿Cómo andan, gente linda? Acá estamos comenzando un nuevo programa de esto que es Declarando Vida y Libertad, acá en la 93.1, en este programa número 82, en el cual hemos titulado Jesucristo, abogado y juez. En este programa en el que vamos a hablar de este tema, de lo que es Jesús como nuestro abogado, como nuestro juez. Pareciera que son dos partes separadas de lo que es la justicia, pero Dios es así. Así que es un tema para sacarle jugo. Así que a preparar como cada martes el corazón, a preparar el espíritu. Prepárate el matecito, en la merienda, no sé dónde estás en el trabajo, prepárate, estás en el auto, estás en tu casa, donde estés escuchando el programa. Lo escuchás después en las repeticiones, pero prepárate y disponé el corazón como lo hacemos nosotros cada martes para poder brindar lo mejor desde este lado, para que el Espíritu Santo pueda hacer a través de este programa lo que quiera hacer en cada uno, porque su palabra nos dice que no vuelve vacía, así que todo lo que Dios quiera hablar y quiera hacer a través de nuestras bocas en este martes, que sea realmente para edificar, que realmente pueda impactar en nuestro corazón, porque la palabra es eso, dice que es lo único que tiene el poder de transformar. Cuando nos brindamos, cuando el Espíritu interviene, es cuando empieza a impactar, porque esta es una de las cuestiones por las cuales es necesario el cambio, la fe, la obediencia, este tipo de cosas, siempre necesitamos tomarlas, adoptarlas para nosotros, para poder profundizar y crecer. Así que nada, desde acá ya preparados, está listo el WhatsApp, ya están compartiendo desde ahí, ya nos están mandando saluditos, estamos en vivo por Facebook, desde una cuenta personal. Todavía faltan, ahí vemos mucha gente que nos comenta, que nos comparte, pero tienen que darle, seguir la página, seguirla, darle me gusta y seguir a la página para poder, nos faltan algunos seguidores ahí todavía, pero vamos, gracias a todos, porque semana a semana se van añadiendo de a poquito ahí y podemos hacer estas transmisiones en vivo que nos ayudan a todos, porque desde diferentes plataformas cada uno se va añadiendo. Está la aplicación por internet, la página de la radio está también ahí en vivo en la radio convencional 93.1, así que bueno, en redes sociales estamos como Declarando Vida y Libertad, ahí estamos y vamos compartiendo tanto de lo que hacemos cada martes como de lo que vivimos los fines de semana, que ya Martín va a hacer su reseña como siempre. La verdad que venimos de un fin de semana donde tuvimos una clase magistral a través del espíritu, en lo que es la economía, en la sexualidad y en un montón de áreas para un cierre de lo que fue este estudio de sanidad interior y liberación. La verdad que ha sido un estudio bien profundo donde hemos trabajado muchísimo nosotros. Así que nada, chicos, ¿cómo andan? ¿Cómo están? Aterrizó Manuel recién y ni se enteraron. Muy bien, muy buenas tardes, querida audiencia de la 93.1. Generación para restaurar. La verdad que hemos tenido, como decía Iván, un fin de semana distinto. Entiendo que como Dios nos tiene acostumbrado, pero Dios es un Dios que le encanta cerrar ciclos y los cierra de una manera extraordinaria, a tal punto que no te olvidas más. Creo que charlábamos un poco el domingo a la tarde, viendo a nuestra madre, porque estaba como no cansada, sino como diciendo, terminé una etapa, como culminé una etapa. Y así es el Espíritu Santo cuando obra en una iglesia, cuando predispone un estudio, cuando en sus planes, en lo que nosotros no entendemos, no sabemos, en su manera de ir llevando cada propósito, cada persona, determina que tiene que haber un tiempo para todo. Y ese tiempo puede ser un día, puede ser un año, puede ser meses, puede ser una jornada, pero Dios sabe cuánto tiempo le va a llevar a enseñar un tema a la iglesia, y sobre todo preparando a la novia de tal manera que no quede nada escondido, que no quede nada oculto, que no quede nada sin entenderse, sin saberse, sin conocerse. ¿Por qué? Porque Dios nos quiere libre, porque Dios nos quiere sano, porque Dios nos quiere restaurados, porque Dios nos quiere ver brillar.
y sobre todo Dios nos quiere ver prósperos, prósperos en todas las áreas, sí, en lo económico también. ¿Por qué no? ¿Por qué no vas a disfrutar de una economía como te mereces siendo hijo de Dios? Entonces, para llegar a ese punto, Dios va a trabajar con toda tu humanidad, Dios va a trabajar con tu forma de pensar, Dios va a trabajar con tu forma aún de caminar, tu forma aún de vestirte, tu forma, y no porque te vas a tener que poner corbata, lo aclaro porque no ese es el punto, sino que Dios lo que quiere es que cambie toda tu persona, desde adentro para afuera. Y siempre decimos lo económico, parece que es algo que a toda persona le atañe y muchas veces desestabiliza, pero cuando Dios está en el asunto y cuando Dios comienza a trabajar desde adentro hacia afuera, es para que justamente lo económico o lo material o lo que tiene que ver con las necesidades básicas que vos tenés, no te desestabilice cuando no las tenés, pero cuando las tengas, aprendas a disfrutar. Y creo que no en vano el Espíritu Santo viene enseñando, y fue casi un poquito más de un año que se viene enseñando sobre sanidad interior y liberación. Si después nos vamos a acordar la fecha, pero lo que hizo Dios fue trabajar en nuestra persona, en nuestra iglesia, en cada miembro, para que podamos realmente conocer un Cristo que liberta, conocer un Cristo que realmente sana, restaura, que arranca hábitos, que arranca maneras de pensar, maneras de hasta de leer la Biblia, maneras hasta de decir cómo oro a Dios, cómo me entrego delante de Dios. ¿Hay pecado en mí? No lo hay. Hay manera de que yo soy ingrato con Dios, me comporto mal como papá, como hijo, soy un mal esposo, no lo soy bueno, soy malo. Dios te hace ver, es como que te mete en un quirófano y comienza a ver todo lo que te forma y todo lo que te rodea. Se mete a tu cama, se mete a tu hogar, y no es que la persona se mete, Dios es el que le interesa meterse con tu vida de lleno porque le importás y porque te ama. No es porque es un metiche como a veces son las personas, no es porque le interesa ver, mirá cómo vive. No es esa la expresión de Dios en cuanto a tu persona, en cuanto a tu familia, en cuanto a todo lo que sos y a lo que tenés. Dios es un Dios que le interesa que vos triunfes. Él está detrás tuyo, delante tuyo, a tus costados y mirando todo el tiempo para que el enemigo de tu alma, de nuestras almas, no se enseñoree de nada. Porque no es un Dios que le gusta que sus hijos vivan en derrota, y mucho menos a Él no le gusta perder una batalla. Es como ese padre celoso que va a decir: con mis hijos no te metas. De mis hijos no vas a hablar mal. ¿Por qué? Porque yo trabajo, no porque se la mandan, sino porque yo trabajo, porque a mí me interesa su persona y les doy todo para que sean felices, para que puedan salir adelante. Bueno, eso hace el Espíritu Santo cuando a través de una persona enseña sanidad interior y liberación. Por eso ahí van las felicitaciones, creo, de toda generación en conjunto. Creo que como que por nuestro espíritu nos tenemos que parar y aplaudir al apóstol Claudio Mancilla, apóstol y profeta, que estuvo un arduo trabajo de enseñar sanidad interior y liberación. Cada domingo empezaba a las 9 de la mañana y no sabía qué hora ibas a terminar, pero eran 2 horas y media intensas, donde la persona realmente, y me incluyo y nos incluimos, fuimos desnudados por el Espíritu Santo y fuimos puestos a la lámpara del Espíritu Santo para ver cómo somos y cómo estamos. Y si vos me preguntás, este estudio, ¿qué produjo en vos? Y libertad. Si vos le preguntás a alguien de generación, ¿qué produjo en vos? Libertad, porque la libertad no tiene precio. Y lo más preciado para el Espíritu Santo es la libertad de sus hijos, la libertad de un pueblo. ¿Vos vas a tener una iglesia de miles de personas esclavas? ¿O vas a tener 100 personas que son fuertes porque son libres en el Espíritu? Entonces, cuando lo ponemos en la balanza y cuando vos decís qué es lo más importante para el pueblo de Dios, para la iglesia de Dios, es que sus hijos sean libres, es que sus hijos sean enseñados, que sean tratados, que se le dedique tiempo, que se le dedique oración, que realmente se muera, no para decir muero para agradar a Dios solamente, no, muero para poder enseñar con autoridad. Por eso felicito a nuestro apóstol, porque es lo que hace y es de la manera que se vive, y se nota cuando a vos no te queda argumento. Cuando el Espíritu Santo enseña y a vos no te queda argumento por reprocharle nada a Dios, porque no hay excusa. Cuando una persona es tomada por el Espíritu Santo y camina con el Espíritu Santo,
el que tiene enfrente, el receptor, no tiene excusa. Porque vos la querés dibujar para acá. Es como ese defensor, el que entiende de fútbol me va a entender. Es como ese 2 aguerrido que vos lo querés pasar por un lado y ya te sabe cómo vas a hacer. Va a querer ir por el otro lado y sabe cómo, y no lo vas a pasar porque es una muralla el tipo. El Espíritu Santo es así. Es alguien que sabe y te conoce y sabe lo que vas a pensar, lo que vas a decir, que muchas veces te parás en tu orgullo y todo. Bueno, este estudio de sanidad interior y liberación, que en algún momento se va a volver a dar, porque es más, ya se dijo, hizo eso, sacarte todas las excusas, sacar todas las respuestas sabidas y por haber, sacar toda esa forma de responderle a Dios, no, pero es por esto, no, pero es por el otro, no, pero acá, no, pero allá. No hubo argumento. Entonces, después de tanta enseñanza, cuando no queda argumento, cuando se derrumba, como dice la palabra, que la hierba, no la hierba del mate, sino la hierba del campo, tira una flor, larga una flor, pero esa se marchita. Así son las excusas del ser humano. Así es la persona del ser humano, así es el alma, son los sentimientos, las emociones, así es la carne del ser humano que quiere florecer, pero cuando el Espíritu Santo realmente inunda con su unción una enseñanza, eso se marchita y desaparece y no tiene oportunidad. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está para eso, para hacernos ver lo que no podemos ver, para llevarnos a conquistar, para llevarnos a sanar, para llevarnos a investigarnos y a ser, como dije una vez, los críticos número 1 de nuestra alma, porque es la única manera de poder vivir la palabra de Dios. Por eso, eso sucedió el domingo, pero eso sucedió hace un año, hace 14 años, por así decirlo, que se estableció Generación para Restaurar, que es una iglesia que trabaja con la vida de cada persona en cuanto a la sanidad interior, en cuanto a la liberación, pero se trabaja con las generaciones, se trabaja con la manera que vivís, le importa cómo se vive, si comiste, si no comiste, si te vestiste, si no te vestiste, si estás enganchado o no de la luz, si estás pagando la luz, si tenés tus impuestos al día, si te interesa no pagar. Se te trata como una persona para dignificar tu vida y que puedas tener la autoridad en esta vida de que estás bien delante del César, delante de Dios, delante de una sociedad. Muchas veces no se logra de un día para el otro, por eso digo 14 años, y este es el año número 15 que está Generación para Restaurar. Pero esto se volvió a enseñar este año. ¿Por qué? Porque estamos en los últimos tiempos, y en los últimos tiempos Dios demanda de su iglesia que seamos una iglesia comprometida en todo, y que si hay algo que fue lo que se nombró mucho en este estudio, fue el arrepentimiento. Cada vez que se enseñaba, cada domingo se llamaba al altar a decir: entrega tu vida. Viste que antes se hacía una vez cuando venía un evangelista de afuera o lo que sea, el llamado al altar. Esto fue cada domingo porque Cristo está evangelizando su propia iglesia. Y no se va a cansar de hacerlo hasta que la iglesia viva como tiene que vivir. Por eso, si hay una reseña de este domingo, fue la manifestación de la liberación en toda su faceta. Porque pasan cosas que tal vez en una radio no se puedan contar, no porque es prohibido, sino porque tenés que verlo y tenés que vivirlo, porque son experiencias únicas, experiencia de lo sobrenatural, experiencia de cuando Dios dice: estas cadenas que te atan no te van a atar más y vas a nacer de nuevo por el Espíritu. Eso es lo que se vivió, pero fue la culminación de un año de entrega, porque no solamente entrega de nuestro apóstol, sino de cada persona que no faltó un domingo. Yo le agradezco a Dios no haber faltado un domingo. Si bien nunca falto, no me gusta faltar, pero agradezco a Dios no haber faltado, haber estado presente. Y Dios viene con recompensa a cada persona que fue fiel, leal, con errores, con enojo, porque cuánto habrán ido enojados y peleados y arrancándose los pelos, pero llegaste el domingo, hermano. Y Dios te felicita por eso. Y Dios felicita a cada persona de Generación que se pone la obra al hombro, que se pone el decir: yo voy a ir y voy a ser parte, aunque no tenga ganas. Pero llegué, escuché, y Dios viene aún con recompensa, aún si lo hiciste a media. ¿Por qué? Porque Dios es fiel y porque Dios te ama. Así que no sé si fue una reseña, pero realmente era explicar lo que significa la restauración, la sanidad interior por arriba, tomarlo así, pero no podía dejar de decir
que no es el trabajo de un domingo. Es el trabajo de una vida entregada a Dios, es el ejemplo, no porque idolatramos a nuestro apóstol, sino porque es lo que nos enseña. Porque la vemos cómo se mete aún en nuestras cargas y cómo sufre cuando sufrimos, cómo se alegra cuando nos alegramos, y eso se puede hacer cuando hay sanidad y hay liberación. Esto no es sobar el lomo, esto no es idolatrar, esto no es querer quedar bien con el apóstol, porque si nos tiene que ubicar en la palmera, es más, vas a sacudir la palmera y te va a pegar un golpazo, porque así son las cosas. Pero por ahí está escuchando a alguien que no conoce. Realmente Dios está cuando una persona decide decirle sí, amén. Y no podíamos dejar de no nombrar esto. Después va a haber muchas cosas que seguir trabajando porque esto es el comienzo de algo grande. Pero realmente la iglesia desde que empezó este estudio al día de hoy no es la misma. Cada persona puede dar testimonio, ojalá pudiéramos traerlos a toda la radio para que den testimonio de lo que produce la sanidad interior y la liberación cuando se enseña por el Espíritu. Así que, sin más que decir, le doy el lugar acá a mi amigo, el que no hace ruido, Emanuel. Muy buenas tardes, querida audiencia, la verdad. Es así, Tinchón, y entender de que no es fácil hablar de sanidad interior y liberación. Lo que nosotros hemos visto cada domingo en estos casi 2 años de enseñanza sobre sanidad interior y liberación, una enseñanza que ya se había dado previamente, pero ahí te das cuenta cómo la iglesia necesita de vez en cuando volver a la sanidad interior y la liberación, porque es importante. ¿Para qué? Para poder sostener todo lo que viene por detrás. Porque de nada sirve que pedirle a Dios, porque hay algo que el ser humano y sobre todo el cristiano está continuamente con el dame. Le pedimos mucho a Dios, exigimos mucho a Dios, pero muchas veces es poco lo que damos. Y sin sanidad interior y sin liberación jamás vamos a poder dar de la manera en que Dios quiere. Entonces cabe destacar eso, cabe aclarar y resaltarlo muy bien, y resaltar el esfuerzo de la persona que está dando, porque hay muchas personas que dicen, son 2 horas, 2 horas y pico, no se trata de lo que vos estás hablando en sí, o sea, de las 2 horas que vos puedas hablar, lo verborrágico que vos puedas hacer, sino que nosotros entendemos lo que es el mundo espiritual, el peso que carga, lo que la persona que está enseñando en cuestión se está enfrentando, el peso que trae y las reprimendas que vienen, porque no sabemos, y ella siempre nos enseña de que realmente cuando vos hablas con autoridad, Dios te va a respaldar. El problema está cuando la persona quiere hablar de algo que no vive o de algo que de oídas no me había hablado. Entonces ahí es como que el peso es peor todavía, pero nosotros hemos visto el respaldo de Dios cada domingo y este domingo no fue la excepción. Por eso Generación, le hablamos prácticamente personalmente a los de Generación, los que conocen, sostener lo que hemos logrado en estos años, seguir trabajando por lo que falta, seguir entregando, porque sanidad interior y liberación es justamente eso, es arrepentimiento y cambio. Es arrepentirse y cambiar para que realmente los tiempos de refrigerio vengan. Y para esto, el arrepentimiento y demás, tenemos, como el tema de hoy, del que vamos a hablar, abogado y juez tenemos, como dice la palabra, ¿sí? Jesucristo es el que se encarga de realmente defendernos, del interceder por nosotros, es el trabajo de un abogado. Y después el juez lo que hace es dictaminar, a ver qué hacemos con esta persona en cuestión, si esa persona fue sincera, si esa persona fue realmente verdadera a la hora de hablar, de arrepentirse y demás. Sabemos que tenemos un Dios y un juez bueno, capaz de perdonar hasta muchas veces lo imperdonable. Pero todo se basa en lo que esa persona haga frente a el abogado en cuestión. Ahí está cuando el Espíritu Santo entra con la enseñanza, con la administración y te empieza a querer desnudar, y que lo primero que te dice, necesito que me digas la verdad. Necesito que me digas la verdad, que me cuentes cómo viene la mano, qué tal fue tu niñez, tu adolescencia, qué te pasó acá, qué te pasó, y empieza a indagar. Como todo abogado. Si no, no te puedo ayudar. Es lo que te dice un Como abogado. dice el apóstol. No, me contaron. Totalmente. O sea, porque necesita ese abogado en cuestión
estar empapado con lo que vos hiciste, lo que te pasó, ¿para qué? Para buscar la manera de defenderte de la manera adecuada, usar las herramientas necesarias para que en el momento de ser juzgado por Dios, porque no nos olvidemos que el juicio final todavía no viene. El juicio final va a llegar el momento en que Cristo venga o que realmente nos toque el momento de partir de este mundo y ver qué es con qué argumentos realmente vos le vas a ir a Dios, siendo que Él nos conoce desde que nos despertamos hasta que nos volvemos a acostar. No hay un pelo de nuestra cabeza que Él no conozca. Entonces, ¿para qué negar? ¿Para qué cuestionar? ¿Para qué argumentar? Cuando realmente Dios nos da la oportunidad frente a esto, es una enseñanza, una administración, un consejo sabio de decir, necesito que hables, necesito que me cuentes la verdad y ahí vamos a ver cómo vamos manejando la situación para que tu libertad realmente sea completa. Y así. Entonces, yo te insto en esta tarde, mientras preparás tu mate, preparás lo que vayas a tomar, mate, tereré, no sé. Está lindo el día hoy, la verdad que hoy está lindo el día, la tarde. Así que prepárate para realmente ir meditando en lo que vamos a ir hablando, porque lo que el diablo se ha encargado en este tiempo y ha hecho un trabajito muy, muy sinuoso ahí, de continuamente meter la culpa en la cabeza del cristiano. Es decir, no, yo de esto no voy a hablar, yo de esto no puedo hablar porque la culpa me carcome, porque la culpa me mata, ¿qué van a pensar de mí? ¿Qué van a decir de mí? Y es ahí donde el diablo metió el aguijón y te dejó nulo. Y es eso lo que Dios quiere realmente romper de una vez por todas la iglesia. ¿Para qué? Para que la sinceridad sea algo que caracterice, porque la sinceridad tiene que ser algo que caracterice a un verdadero cristiano. Hablaste de un tema, creo que pocos lo tienen en cuenta, y es del juicio final. O sea, en ese juicio, no es que, bueno, va a ser, tal vez ya ni estemos vivos. Pero es muy livianito eso. Pero en ese juicio dice que vamos a comparecer por todo lo que hayamos hecho, sea bueno, sea malo, pero todos vamos a comparecer delante de Él. Exacto. Y es un pequeño, gran detalle que el cristiano se olvida. Porque, como bien decís, imagínate si Dios tuviese que juzgarnos, porque se escucha mucho, hay mucha gente, vamos a decir, ignorante en el tema, o que no conoce de Dios. Por eso dice, ¿dónde está Dios cuando suceden ciertas cosas? O por qué Dios permite, o por qué Dios... porque si leemos la Biblia vemos que Dios hasta ha borrado ciudades enteras, pueblos enteros. Y la justicia de Dios, primero que está muy por encima de nosotros, muy, muy por encima. Yo creo que si vos en una sociedad, en una ciudad, en el país, en el mundo en general, vos ves la persona que hace lo que tiene que hacer, anda libremente, y la persona que hace lo indebido, lo que está fuera de la ley, obviamente cumple sus consecuencias. Ahora, debería de ser así. Bueno, vamos a hablar en un... Como si fuera lo ideal. Claro, eso sería lo ideal, o el sistema. Como si funcionara como debe. Claro, si el sistema funcionara como debe. De todas formas, que hasta la palabra nos dice, pedirán justicia y no la hallarán. Entonces, ¿por qué? Porque Dios no se adapta a la ley, o sea, Dios es la ley. O sea, Dios está por encima de la ley y de la justicia. O sea, Dios es la justicia. Sus ordenanzas, lo que Él dictamine, sus estatutos, eso es la ley. En base al resto, ¿por qué? Porque vemos como un gobierno, el otro, el que viene, el que sigue, va acomodando las leyes o va haciendo sus proyectos de ley conforme a lo que cada uno quiere, o conforme a su visión. Por eso hay tantos partidos. Creo que pasa aún dentro, gente que vos decís, porque si alguien te escucha de afuera te va a decir, lo mismo pasa dentro de la iglesia, hay muchísimas religiones. Y eso excede o sale un poquito de lo que es Dios. Dios está muy por encima de eso. Totalmente. Por eso decimos que Dios no es religión, sino es una relación. Nosotros tenemos que aprender a tener una relación con Dios, porque cuando la persona no conoce a Dios no puede comprender su justicia. Porque si Dios aplicara su justicia como corresponde en cada uno de nosotros, no estaríamos ninguno. Ahí es donde entra su misericordia. O sea, el abogado y el juez
que es Jesucristo, que es la misma persona, porque decís, el abogado lleva el caso delante del juez y el juez es el que dictamina. Y vos decís, pero es como hasta contradictorio, o pará, es la misma persona. Cuando es, bueno, ¿qué hace? ¿Lo va a defender? ¿Lo vas a acusar? Bueno, pero ese es nuestro intercesor, esa es la persona, porque justamente a causa de eso, del pecado que mora en nosotros. Por eso necesitamos primero conocerlo, entenderlo, porque justamente por ignorar las cosas de Dios, por ignorar este tipo de temas, o por no profundizar, porque hasta te pones por ahí a leer o a profundizar en un tema específico y vas encontrando muchos aspectos como estos que te hacen crecer y te hacen entender, o por lo menos te va bajando, porque si hablamos de justicia hablamos de equilibrio. Entonces, si vos estás, claro, si vos estás muy arriba, Dios te baja, porque dice nadie tenga mayor concepto de sí mismo que el que tiene que tener. Bueno, si vos estás muy abajo, Dios te levanta. Pero a veces como que Dios te dice, nos forma y te dice, sí, o sea, nosotros podemos hacer maravillas, pero de la mano de Dios. Entonces, no Dios, o sea, vos fíjate que al cristiano le cuesta mucho, es como que le cuesta verse, y más hoy, sentirse o lograr la identidad que tiene que tener un hijo de Dios, así vamos a decirlo. Al cristiano le cuesta lograr la identidad que tiene que tener un hijo de Dios, que no se siente ni de menos frente a otros. Si tiene que defender sus ideales, le cuesta al cristiano defender sus ideales. Al cristiano le cuesta apartarse de lo torcido para no quedar mal con otro. Entonces, por eso digo, ni para un lado ni para el otro, ni más ni menos, recto, confiado. Porque Pablo decía, sea vivir en abundancia, sea vivir en escasez. ¿Ves? Vos ves ese equilibrio que Dios te hace tener. ¿Por qué? Porque vos tenés una identidad firme, que sabés quién sos. Y si sabemos que lo tenemos a Dios, como decíamos, sabemos que vamos a comparecer, vamos a tener una eternidad con Él, ese juicio del cual vamos a comparecer, lo vamos a hacer conforme a lo que hayamos hecho acá en la tierra. Entonces, ¿qué hicimos? ¿Ves? Bien decía Martín, ¿cómo se vivió este año, este estudio de liberación? Realmente te pusiste a profundizar, la iglesia ha crecido porque generación ha crecido. Vemos a la gente sanarse, liberarse, la liberación. Hablábamos de la danzora, o sea, impresionante. Vemos gente sosteniendo la liberación, de lo que hablaban. Y eso te habla de una sanidad. La liberación, alguien con autoridad se hace libre, pero después sostener que la gente cambie sus malos hábitos, que la gente cambie sus malas mañas, que la gente pueda revertir tantos años de desorden. Realmente ahí se ve la paternidad, se ve a Dios estableciendo su justicia. ¿Por qué? Porque nosotros podemos decir, o humanamente podemos juzgar el accionar de cada persona, pero el que está en sanidad interior, el que está trabajando con personas, tiene en cuenta un montón de cosas, no es solamente el accionar, o sea, no solamente el pecado que cometió, su mala actitud, su mal carácter, no, tiene en cuenta, sabe que hay un detonante frente a. Amén. Y al cristiano le cuesta, y ahí es donde interviene la justicia de Dios, ahí es donde interviene, o sea, la persona, ¿por qué cae o por qué reincide en tal pecado, en tal situación? ¿Por qué vuelve a tropezar? ¿Por qué vuelve a caer? Bueno, ahí es donde interviene Dios e interviene su justicia. Siempre me acuerdo desde lo personal que lo expongo, cuando recién empezaba la iglesia, porque hoy mientras meditaba me acordé de esa situación, era que yo tenía mis motivos y estaba dolido y muy insano, ¿ves? Muy insano y muy dolido. Y yo decía, Señor, y tal vez tenía todo mi derecho de hacerlo, Señor, haceme justicia. Y la respuesta de Dios fue esa, si mi justicia empieza por vos. Ahí está. Entonces, eso te hace bajar. Claro, ¿por qué? Porque nos creemos muchas veces que nos merecemos ciertas cosas. Y la justicia de Dios no solamente es para que Él nos defienda, sino para a nosotros apartarnos del pecado, de la tristeza, del dolor. Porque una persona insana, dolida, y sí, va a querer juicio, pero sobre el otro. Va a querer sangre, claro, que pague por lo que me hizo. Y el cristiano es el que más le cuesta, porque justamente por esto, reconocerse lo malo que hacemos, las malas actitudes que tenemos. Entonces, la justicia de Dios, primero, nos hace ver nuestra mala condición.
no lo que el otro me hizo. Para eso es la justicia de Dios, para hacernos ver los pecadores que somos, porque siendo pecadores y siendo muchas veces tan, a pesar de que parece que Jesucristo murió en vano por nosotros, igual así nosotros vamos, ¿ves?, a pedir, haceme justicia. Sí. Y siempre lo hacemos desde el lado del prejuicio, de lo que yo quiero, de lo que a mí me pasa, de lo que a mí me hicieron. Y Dios te saca de eso. ¿Por qué? Porque te hace ver que nosotros también tenemos errores. Entonces, no somos los primeros en predisponernos a la sanidad, no somos los primeros en predisponernos a la liberación, no somos los primeros en predisponernos a la palabra, a la búsqueda, a llenarnos de Él para poder hacer lo que Él quiere. O sea, por lo menos lo que Él nos demanda. Entonces, nos ponemos en una posición de juez, ahí es donde nosotros caemos y decimos, ahí Dios deja de ser primero. Lo primero es lo que yo siento, lo que a mí me pasa, lo que yo quiero, lo que me hicieron. Entonces, desde ese dolor, el cristiano muchas veces va a la oración. Desde esa insatisfacción que tiene, ¿por qué? Porque cuando hay una insatisfacción en una persona, en una relación nomás, en un matrimonio, vos vas, el cónyuge en cuestión va a ir a pedirle la justicia a Dios en base al sentimiento que tiene en ese momento. O sea, va a ir desde el prejuicio y no va desde, Señor, bueno, a ver, ¿por qué está este problema? ¿Qué estamos haciendo mal? ¿Qué estamos? Porque la relación es de a dos. Bueno, las relaciones entre compañeros pasa igual. Bueno, entonces vamos o nos ponemos siendo pecadores, queremos la justicia, pero toda para nosotros. Toda. Entonces ahí interviene Jesucristo, porque Jesucristo confrontaba de la manera que confrontaba a los religiosos. O sea, enseñaban muy bien, pero hacían muy poco. Entonces, ¿dónde está la justicia de Dios ahí? Claro. El que lo ve afuera, porque, escuchá, nosotros lo vemos siempre, gente a los ministros de la iglesia que le demanda cuando ni siquiera se animan, gente que por años no ha podido ni siquiera responsabilizarse un poquito de una palabra que le han soltado, una responsabilidad de un manto, pero demandan al tal ministro que se la mandó. No lo justificamos, pero seamos un poquito más objetivos con nosotros mismos. El prejuicio, gente que se va de la iglesia porque supuestamente un ministro no les dio el ejemplo. Ahora vos te vas de la iglesia y ¿qué clase de ejemplo sos? O sea, ¿para quién sos ejemplo? Ponele, no te gustó la iglesia, pero para tu familia, tus hijos, si a vos Dios te plantó en un lugar, tengas el motivo o no tengas el motivo. O sea, si Dios te plantó en un lugar, no tenés motivo para irte. Vos lo único que tenés son razones para cambiar, vos lo único que tenés es a Jesucristo que te ayuda a mejorar, a limpiar el corazón, a dejar de lado todas las cosas malas. Bueno, ahora, nosotros, ¿por qué nos ponemos en ese papel de juez? Nosotros. ¿Por qué nos ponemos lejos de aplicar la justicia para mejorar nosotros, para que nuestra mirada sea un poquito más espiritual, sea un poquito más profunda y no tan prejuiciosa, no tan tajante, no queriendo ser nosotros? Bueno, eso pasa cuando nosotros está esa insanidad y no podemos ir a Dios a decirle, a ver, mostrame la situación. Amén. Mira, hay algo importante ahí de eso, Ivancho. Y yo creo que eso va de la mano de la madurez del cristiano. Porque el cristiano que es inmaduro siempre va a buscar eso, ¿ves? Hacerme justicia a mí, a lo que yo quiero. Pero se me vino al toque la palabra esta del juez justo. Cuando, o sea, Jesús dio la parábola y le dijo que, o sea, en un momento el juez que le había perdonado tanta cantidad de dinero y lo perdonó, se conmovió, lo perdonó, y esta persona que fue perdonada salió de delante del juez, se topó con uno que le debía moneda y lo manoteó del cuello. y que el juez, al enterarse de lo que había hecho, le dijo: todo lo que vos habías hecho te perdoné, todo lo que me debías te perdoné, y no pudiste perdonar a aquel que te debía tampoco. Ahí está cuando realmente tenemos que entender de que la parcialidad que tiene Dios frente a tiene que ser algo que nosotros mismos también aprendamos a llevar. Porque, como decía Iván, el prejuicio es algo que muchas veces acompaña al cristiano que todavía no pasó por una sanidad interior y la liberación. Por eso la importancia de que todo ministro, y esto hay que remarcarlo si es posible, todo ministro, toda aquella persona que tiene un llamado de parte de Dios, sí o sí, tiene que pasar por sanidad interior y liberación. No se trata de que el título no te va a hacer
de que vos seas pastor, evangelista, pastor, maestro, no te va a hacer, sino que realmente si no podés hacer 10 años en un instituto, pero si vos no pasaste por sanidad interior y liberación, no vas a tener la parcialidad de parte de Dios para ministrar a otra persona, para hacer, para ver. Nuestra madre siempre nos dice, hay que escuchar las dos campanas. Cuando hay un conflicto, cuando hay un problema en algo, ella siempre nos guía de esa manera. Hay que escuchar siempre las dos campanas. O sea, las personas tienen que aprender a ser sinceras, a hablar, y en ese momento es ahí donde Dios te da el discernimiento de espíritu, es ahí donde Dios te enseña a cómo la persona se mueve, a cómo la persona se conduce, y eso te lo da justamente la sanidad interior y la liberación, no te lo da un instituto. Por eso tenemos que aprender realmente a valorar este tipo de enseñanzas, este tipo de ministraciones que tenemos de parte de Dios. Y vuelvo a repetir, sin sanidad interior y sin liberación no se puede llegar a ese equilibrio, como hablaba recién al principio Iván, porque de eso se trata la justicia. La justicia es lo justo, lo que viene de parte de Dios, ni para uno ni para otro, sino que realmente lo que es justo. Esa parcialidad se logra únicamente conociendo a Dios, estando en comunión con Dios y obviamente siendo una persona madura en Dios. O sea, hace unos 2 semanas más o menos se me vino un pensamiento, y son pensamientos que creo que no vienen de uno, y es que justamente ¿por qué crees que Dios necesita que vos pidas perdón? Porque yo no veo un Dios dictador o soberbio que te diga, pedime perdón. Pedime perdón porque me tenés que pedir perdón, pues yo soy Dios. No, todo tiene un propósito, todo tiene una razón. Entonces, cuando pensaba en eso, se me vino este pensamiento. El perdón que Dios te da es justamente el aval que Él te da. ¿Por qué? Porque hay una persona que es el acusador, que es el diablo. Muchos tienen, aún cristianos, aún ministros, hablan del diablo con liviandad, como que es algo así derrotado, y si bien lo es, pero no se le da el respeto que se le debe dar. Fíjate que hasta el arcángel, cuando fue a pelear por el cuerpo de Moisés, dijo que te reprenda Jehová, porque yo sé quién sos. Entonces, vos fíjate que no se le da tanta importancia a lo que es el verdadero perdón, el verdadero arrepentimiento, y ahí es donde viene la condenación. Mira, la palabra dice, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio, hablando del Espíritu Santo. Dice, de pecado por cuanto no creen en mí. O sea, la persona que no cree en Dios no cree que tiene pecado en sí. Pero el pecado está, porque el pecado mora en la persona. ¿Por qué? Porque venimos del pecado, y más si no estás en Dios, y no estás a cuenta con Dios, obviamente que vas a vivir en el pecado, quieras reconocerlo o no, quieras creerlo o no, porque el pecado no se va a ir porque vos no creas que hay pecado. Si vos decís, bueno, yo no creo que existe el pecado, bueno, pero el pecado va a seguir morando, no pasa si vos crees o no. Es tan real como lo sos vos. Entonces, ¿qué es lo que Dios dice? O sea, convencerá al mundo de pecado porque no creen en mí. Y sigue diciendo, de justicia por cuanto voy al Padre y no me verás más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Entonces, fíjate que dice de justicia porque yo voy al Padre. Dios no es un Dios que hace las cosas por casualidad, y Cristo no murió y se fue al Padre a descansar. Vos tenés que saber que Cristo no es que murió y resucitó y se fue con el Padre a descansar, a tomarse unas vacaciones, porque fui a la cruz, papá, ya está. Ya estoy acá, como hay uno que dice, estoy acá, y se acomoda la camisa. Y yo no veo una imagen de cristiano en eso, pero bueno, no me voy a meter en eso. Pero Dios no es eso. Dios no es descansar y que otros laburen. Dios no es, pagué un precio, ahora me toca descansar. No, Dios cuando ve que vos estás pagando un precio, te va a dar más tarea. Y lo que hizo con Cristo es decir, está bien, mi Jesús, mi amado Hijo, el que realmente lo que hiciste es extraordinario, pero tenés que seguir trabajando. ¿Por qué? Porque voy al Padre a hacer justicia. Amén. Cristo está delante del Padre haciendo justicia. Cristo está delante del Padre
haciendo ver que lo que él pagó y lo que él padeció no fue en vano. Eso es el aval, ¿por qué? Porque el diablo dice que es el acusador y ya fue juzgado. Todos los días se presenta delante de Dios y le dice, mirá lo que hizo Emanuel, mirá lo que hizo Martín, mirá lo que hizo Iván, mirá lo que hizo Pedrito, mirá lo que hizo Juancito. Dice que es el acusador de nuestros hermanos. ¿Y cuál es el aval de Dios para decir, sí, pero mirá el perdón? Mirá, acá en esta carta está escrito que él supo arrepentirse y supo pedir perdón. Exacto. ¿Y sobre quién se cree que Dios mira si no es sobre Cristo? Una profeta un día dijo que no está más con nosotros, o sea, porque no está en este país tampoco, pero está viva. Pero ella era una maestra y decía, cuando en Apocalipsis habla de que los ojos de Cristo eran fuego, dice que es tanta la presencia que te tiene que mirar a través de Cristo Dios, porque si no te mata. Caes muerto, caes rendido. Entonces, imagínate que Cristo es tan puro que aún esa pureza te envuelve a vos y te avala a vos. ¿Para qué? Para que el diablo no te acuse más. Es decir, el perdón no es para que Dios sepa que vos pediste perdón. El perdón es para decirle al diablo, yo perdoné a mi hijo, vos no sos nadie para acusarlo, vos no tenés derecho sobre él, vos ya no tenés autoridad sobre él, porque él se arrepintió. Por eso es tan importante que se entienda lo que es el perdón, que no es simplemente ir al altar y decir pido perdón, no, es un arma fundamental delante del acusador que toda la eternidad está acusando a los hijos de Dios. ¿Para qué? Para meterse con ellos, derribarlos, maltratarlos, robarlos, oprimirlos. Una de las cosas que pusimos en el eslogan que hacemos cada martes, ¿y por qué salió el tema? Porque la escuchábamos a nuestra madre en la inauguración de un bodegón, de una empresa del reino, de una empresa de generación, y que ella decía, yo estudié 2 años abogacía, después dejé, entiendo que es el propósito de Dios por lo que estoy haciendo ahora, pero no sé si yo habría servido para ser abogada por la esencia que Dios me ha dado. ¿Por qué? Porque es una persona que se compadece y tiene misericordia. Y yo la escuchaba y no la interrumpí, pero Dios me empezó a hablar de que habláramos de esto, porque el abogado, a la manera de Dios, el abogado espiritual, por así decirlo, tiene que estar lleno de la paternidad de Dios. Cristo, cuando Él dijo, esto que vos me entregaste, yo hoy te los entrego a vos. ¿Por qué? Porque ninguno se me perdió, solamente el que estaba predestinado para perderse. Es decir, el ser un abogado en las manos de Dios y el ser un hijo de Dios, un intercesor, va de la mano de la paternidad. No se puede querer interceder si no hay amor por las almas en tu vida. ¿Por qué? Porque vas a interceder, como decía Iván, haceme justicia. Hacele justicia a los cristianos que los están matando. Hacele justicia a aquellos que los están oprimiendo. Hacele justicia. Haced que esos que van en contra de la religión cristiana que se mueran. No, eso no es lo que Dios busca. Dios busca que esas personas, así como Cristo dijo, perdonalos, porque no saben lo que hacen. Vos fíjate que lo estaban matando al tipo. O sea, no le estaban haciendo cualquier cosa, lo estaban estrangulando, le habían pegado todo durante casi una semana, le hicieron de todo. Y el último día, cuando lo estaban ya por reventar, como quien dice, él dijo, yo los perdono. Perdonaros porque no entienden, no saben. Fíjate el corazón que tiene que tener, sabiendo que esa persona tal vez iba a ser salva al entender que él estaba muriendo por él. Así como lo hizo con el que estaba al lado. Y una de las cosas que pusimos en esto que ponemos siempre el título y comentamos, era decir que realmente el que tiene la paternidad de Dios va a ir por aquellas causas que están en el olvido. Personas que no se le da importancia, y no hablo de pobreza o de riqueza, no hablo de que si tenés plata o no tenés plata. Hablo de esa persona olvidada por la sociedad o olvidada directamente por la vida. Personas que no se creían ni capaz de levantar la mirada, no podían ni andar ni desarrollarse como personas. Toda la vida le habían enseñado que tenían que ser malas personas o comportarse de mala manera o ser incorrecto en muchas cosas. Bueno, en esas personas Dios enfoca su mirada, y las personas que tienen la paternidad de Cristo también enfocan su mirada ahí, porque saben que de ese lugar pueden sacar algo precioso. Entonces, cuando vos tenés ese amor por las almas, vos sabés que es Dios que está en vos.
Y eso es lo que Dios busca de una iglesia. Dios no busca perfección en cuanto al decir, mirá aquel que tiene plata nada más, o aquel que aunque no tiene plata, se tiene una capacidad, mirá, habla de... No, Dios busca al ignorante espiritualmente hablando. Dios busca al que no se la cree, y Dios dice, de este yo voy a sacar algo precioso. Lo voy a limpiar, lo voy a sanar, voy a trabajar como hizo Cristo, que trabajó 3 años. Voy a hacer con ellos lo que nadie hace. Voy a sacar de un pescador, de una persona, como decía hace un tiempo, llena de olor a pescado, una persona que tal vez ni se fijaba en su apariencia, tal vez la misma ropa la usó por 3 años. ¿Por qué? Porque él se había acostumbrado a vivir así. Tal vez comía, qué sé yo, como todos decimos, agarró un pedazo de carne y comía carne con la mano, teniendo tenedores. ¿Por qué? Porque así le enseñaron. Una persona que era desinteresada, si tenía qué sé yo, una buena habitación con una buena cama, no le importaba dormir en el piso. Personas que se tenían tan en poco, que no se creían dignas de nada, y que Dios diga, de esta persona voy a ser alguien digno. Eso es el abogado, eso es ser un abogado espiritualmente hablando, y es por lo que yo escuchaba a nuestra madre, y si te ponías a ver todas las personas que la estábamos rodeando, éramos personas en esta condición. Personas a las que habíamos sido olvidados hasta por las personas que nos trajeron al mundo. Personas que no valían nada, que no se creían capaz de nada, que si no habríamos estado en Dios, yo decía, este estaba en una tumba, yo estaría en una tumba, aquel andás a ver de realidad. Y vos te pones a ver, y ahora vos lo ves, ese es un empresario, ese es un padre de familia, ese es un buen padre de familia. Aquel, mirá, era así y ahora está así. Y vos empezás a ver que Dios está haciendo personas ilustres, de personas que se la buscaban también, porque nosotros buscábamos esa condición porque era lo que nos habían enseñado, pero vos ves que alguien se puso a la brecha, se puso delante de Dios y le dijo, dale una oportunidad. Mirá, esta persona no perdona, esta persona tiene rencor, tiene odio, esta persona es mala, sí, pero dale una oportunidad. Dale una oportunidad y vas a ver, déjamela un año más. Como decía, por eso hablábamos de Abraham también, porque Abraham intercediendo por Sodoma, por Gomorra, intercediendo por lo peor, y él dijo, si encontrás a uno, voy a salvar. Y vos decís, salvó a uno, no importa, pero salvó a uno. ¿Por qué? Porque el corazón de Abraham era que Dios perdone, era que Dios haga algo, entonces vos ves que no por casualidad Dios te llama, no por casualidad Dios te busca, no por casualidad Dios comienza a trabajar con vos, porque Dios quiere formar realmente abogados espirituales en todo lo que es la misericordia, en todo lo que son los casos perdidos. Decíamos que una de las cosas que busca un padre es la prosperidad en todas las áreas, y es su deleite ver que eso suceda. No en lo económico, sino en que vos ves que un matrimonio que se odiaba se comienza a amar. El esposo comienza a amar a la esposa como debe, y la esposa comienza a amar al esposo como debe. Los hijos que estaban perdidos comienzan a ser personas de bien. Amén. Comienzan a salir adelante. La economía que estaba destruida comienza a tomar un rumbo. Comienza a haber estabilidad, comienza a haber un hogar, paz en el hogar. Se comienza a cambiar la forma de vestir, la forma de pensar. Dios de la nada, al que ni siquiera se creía dueño de tener una bicicleta, Dios le da un auto. Y no es por el auto, pero vos ves a Dios en la persona. Entonces, cuando vos ves todo eso, vos decís, ¿cuál es tu galardón? Está en los cielos. Pero ¿cuál es tu deleite? Que Dios opere en la vida de otro por tus oraciones. Amén. Entonces, eso es algo que es para aplaudir, y es lo que Dios está buscando de la iglesia. Porque Dios busca limpiar a la novia, y eso no quiere decir que no vaya a haber confrontación, como hablábamos, sino que justamente la confrontación se potencia cuando hay amor. La confrontación se potencia cuando hay misericordia, porque la confrontación por el Espíritu viene cuando realmente hay un corazón que quiere hacer las cosas como Dios quiere. Entonces, hay mucho para hablar, pero son puntos. Hay la importancia de... Porque hoy, y esto estaría bueno que lo desarrollemos un poco más, porque las personas, todo el ser humano ya tiene un chip instalado de que en el momento del pecado, en el momento de caer, automáticamente la justificación. Pasó con Adán y Eva,
O sea, la mujer que me diste. Y siempre buscar la manera de justificarnos a nuestra manera. Por miedo. O sea, una persona se puede justificar por varias razones. Por miedo, por vergüenza, por beneficio también. Pero es ahí donde Dios te dice, soy yo el que te tiene que justificar, no vos. Es la parte esa de justificarse, es importante entenderla, porque es lo que todo cristiano, o sea, todo ser humano va a querer en todo momento, vuelvo a repetir, justificarse. Yo hice esto por esto y por esto y por esto. El abogado que hace, agarrar a una persona acusada y decir, buscar el por qué cayó en eso, por qué hizo, y tratar de reinsertarlo en la sociedad. Entonces buscar algo bueno como diciendo, sí, hizo esto, otro, pero algo bueno tiene que tener, tiene un porqué lo que hizo. No sé, yo lo justifico, yo digo, esta persona es así, hizo esto, por esto y por esto, pero hay un trabajo después que de lo que es justamente volver a injertarlo en la sociedad, pero ya con otro pensamiento. Por eso me gustaría, ya estamos terminando el primer bloque, pero me gustaría profundizar en esto. La justificación. Yo creo que la justificación hay para sacarle mucho provecho, mucho jugo, porque, vuelvo a repetir, es el mal común en el mundo y en la iglesia. Es la persona tratando de buscar en todo momento el justificativo adecuado para zafar de su situación, para decir, no, lo hice por esto, y listo, ya está. Estoy libre, estoy santificado porque tengo un justificativo. Y Dios está diciendo, no. Tienes una maña. Esa es maña, exactamente. Deja que Dios sea el que te justifique justamente, que sea Jesús el que diga, yo di la vida por vos, yo soy el que tiene que encaminarte, decirte, vos hiciste esto otro, y si hay arrepentimiento en vos, yo obro. Dale, hacemos una pausa cortita. Dale. Entonces y ya volvemos enseguida.